Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 4 de febrero, 4 de marzo del año 2025. Bueno, pues vamos a iniciar con la información más importante generada en las últimas 24 horas. Pero antes comentarles que yo sé que ustedes quieren la verdad, que ustedes quieren saber mucho más sobre todas estas cosas. Se han dado cuenta de que soy un comunicador comprometido con la verdad y no con grupos de poder. Por tanto, si te gusta mi trabajo, realiza un donativo por los canales que se especifican. La información confiable es cuestión de vida o muerte. En BBVA 045 540 46 22, Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Mercado Pago a STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Bueno, esos son algunos de los canales y también pueden encontrarlo en la descripción del video, en la mayoría de las descripciones de los contenidos que comparto a través de internet, pues ahí pueden encontrar información. Comenzamos. Pues ni sabemos por dónde comenzar de tanta información que hay disponible, pero yo creo que lo más prudente es pues con las noticias de más impacto de el día de ayer. Hay cosas muy pero muy importantes. Vamos a iniciar con esto. Bueno, pues cumple 18 días hospitalizado el Papa Francisco. No se conoce con exactitud cuál es su condición. Los rumores en redes sociales pues siempre son dudosos. Hablan de que habría fallecido y que se estaría ocultando. Lo que es cierto es que los comunicados oficiales del Vaticano hablan de que ha tenido otros 2 episodios de crisis respiratoria. En Estados Unidos, Donald Trump muestra que va en serio, que realmente quiere conseguir la paz entre Ucrania y Rusia. Y como el que principalmente sigue con un discurso de guerra, con un discurso beligerante, verán que no es Vladimir Putin, es Volodymyr Zelensky, Donald Trump suspende la entrega de todos los recursos militares al régimen de Zelensky. Con esto dice que busca garantizar la paz. Se prohíbe la entrega de todo equipo militar estadounidense, armas que se encuentren en tránsito, ya sea en aviones, barcos o en zonas de tránsito en Polonia. Trump ordenó que esta orden se ejecute de inmediato por el secretario de Defensa, Peter Hegseth, el día de ayer, 3 de marzo de 2025. Obviamente que el día de hoy, la prensa sionista, la prensa globalista, la prensa pues extremista amanece más irritada que nunca, diciendo que Trump es un ser perverso. El señor Pascal Beltrán del Río, que forma parte de la mafia mediática de Olegario Vázquez Raña, Olegario Vázquez Aldir, una mafia de empresarios que se beneficiaron de la corrupción criminal del presidente socialista Luis Echeverría Álvarez, socio en su momento del partido narcotraficante Morena, pero de forma secreta o de forma discreta, y socio de los cárteles de la droga, pues dicen que Trump es un traicionero, que Ucrania tenía armas nucleares y que por culpa del gobierno de los Estados Unidos, Ucrania perdió sus armas nucleares. Las perdió porque no tenía forma de custodiarlas y esos equipos tienen que ser vigilados continuamente, si no pueden tener fallas y llevar a una catástrofe. Pero bueno, la ignorancia de Pascal Beltrán del Río, que forma parte de Grupo Imagen y por tanto de un vaso comunicante o de un medio de propaganda globalista, pues dice que Trump es muy malo por
evitar que tengan armas para seguir impulsando un conflicto mundial que puede derivar en una desgracia para todos. Vamos a volver sobre este punto, a hablar sobre el señor Pascal Beltrán del Río y la mafia mediática a la que pertenece. Más adelante. Bueno, pues Sheinbaum no cumplió con las expectativas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Se imponen aranceles de un 25% contra productos de México y Canadá este 4 de marzo. Ayer lo había dicho, 3, y hoy lo cumple. Vamos a ver que si esto es un medio de presión para que hagan algo, porque evidentemente pues Claudia Sheinbaum no le ha entregado a Donald Trump lo que quiere. Tampoco Justin Trudeau no ha cumplido con las expectativas de Donald Trump. Justin Trudeau, recordemos que es una marioneta de George Soros y de el rey de Inglaterra, de Carlos III de Inglaterra, porque propiamente Canadá sigue sometida bajo el imperialismo británico francmasón. Justin Trudeau pues es un tipo que creo que ni tiene terminada la secundaria, lo toman de la calle y lo ponen como primer ministro de Canadá. Es un sujeto que también tiene en su gobierno graves omisiones, se sospecha que intencionales, para favorecer a los grupos criminales de la droga que también trafican en la frontera Estados Unidos-Canadá. Donald Trump está muy decepcionado con lo que ha hecho Justin Trudeau y también le aprieta un poco las tuercas, le aprieta un poco la correa a Justin Trudeau, porque participó durante el fin de semana en toda esta farsa dramática de una cumbre de emergencia supuestamente para defender a Ucrania, esta cumbre de emergencia en la cual Zelensky está pidiendo nada más y nada menos que más de 250,000 millones de dólares para financiar su guerra, pues él ya le dice a los miembros de la Unión Europea que necesita semejante suma de dinero. Para comenzar, 250,000 millones de dólares. Estamos hablando que esto es incluso más que lo que se supone que es la fortuna de Carlos Slim, de más de 77,000 millones de dólares. Pues bueno, Zelensky quiere de pronto embolsarse eso. Previamente, Donald Trump acusó que Zelensky estafó a Joe Biden más de 500,000 millones de dólares para iniciar esta terrible guerra que nunca debió de haber comenzado. Como dijo Donald Trump, nunca debió de haber iniciado semejante conflicto. Esta guerra debió de haber terminado hace 3 años, nunca debió de ocurrir, luego corrigió y llamó a Zelensky dictador sin elecciones. Los medios obviamente están muy pero muy agresivos contra Donald Trump y contra Elon Musk. Siguen inventando cosas, demonizándolos. La muletilla favorita, por ejemplo, que están utilizando contra Elon Musk es decir que él es un nazi, que porque hizo el saludo nazi, que es una persona llena de odio. No le pueden comprobar absolutamente nada de eso a Elon Musk, y es precisamente el berrinche que están haciendo por todo el dinero que ha recortado a las mafias que constituían la USAID, entre muchas otras organizaciones no gubernamentales. Pero yo creo que el gobierno de Donald Trump está fuerte, está firme. Ayer les presenté una lista de los que están incitando a la guerra, pese a que no son ucranianos, no son ni remotamente europeos, pero ellos quieren una guerra mundial. No sé por qué, o sea, obviamente sabemos que forman parte de un cártel mediático. Lo que sería más interesante es descubrir cómo son las transferencias de dinero, ¿no? Te pagan por spot o te pagan por programa para meter esos mensajes. ¿Pretendes tú de qué forma adoctrinar a las personas? Hay personas que me han preguntado que por qué, por ejemplo, yo hago este programa siendo tan controvertido, siendo tan distinto en su naturaleza, ¿no? Y en su mensaje a cualquier otro que ustedes puedan escuchar. Pues precisamente porque el compromiso con la verdad es importante. La verdad libera. ¿Ustedes creen que es gratuito que un gobierno criminal como el de López Obrador contratara a más de 150 youtubers para estar constantemente reproduciendo sus mentiras? Todo lo malinterpretan, todo lo tuercen para que sea favorable a Sheinbaum, ¿no? Pues sí, envió a los narcos 29 a los Estados Unidos, pero fue para evitar que los liberaran los jueces. O sea, todo lo distorsionan, cuando la realidad de las cosas es que Claudia Sheinbaum, sometida por Donald Trump, le ordena que se los envíe.
Y ella dice, llévate a Rafael Caro Quintero, llévate a los miembros, los líderes de los Zetas, que también financiaron a Morena, pero déjame en paz, no me hagas daño. Es lo que está diciendo Claudio Sheinbaum. Y precisamente con relación a esta nota, es que Claudia Sheinbaum destruyó 14 narcolaboratorios recientemente que se suman a los otros 48 que había destruido, pero no es suficiente, ¿sí? No es lo que quiere Donald Trump. O sea, sí quiere esos narcos 29, pero lo que le está pidiendo Donald Trump seguramente a Sheinbaum es la cabeza de los Chapitos, la cabeza de Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, la cabeza de López Obrador y el colaborador de Rafael Caro Quintero, que es Manuel Barlet Díaz, que no va a Estados Unidos ni por error. Le está pidiendo la cabeza de muchos narcopolíticos, de muchas personas, probablemente también de los hijos de Andrés Manuel. Y Sheinbaum no puede o no quiere cumplir con eso porque está obviamente aterrorizada. Y pues Donald Trump dice, pues si no lo haces, pues entonces ahí te van el 25% de aranceles. ¿Por qué? Porque no has hecho las cosas bien. En las últimas horas, lo vamos a poner como noticia de último momento, pues precisamente este esclavo de la élite Illuminati, que es Justin Trudeau, pues vuelve a abrir sus fauces para despotricar contra Donald Trump y le acusa formalmente de querer anexar a Canadá a los Estados Unidos de Norteamérica. Qué farsante, de la verdad. Nunca pensé que se le ocurriera decir algo tan fantasioso, tan infantil, tan burdo, tan poco profesional para un estadista decir que pues nos va a debilitar, los aranceles quieren hacer que quiebre en nuestro país Canadá y entonces nos va a anexar. Dice, pero nosotros no vamos a permitir que nos anexen. A ver, la aclaración a Justin Trudeau, tú eres una marioneta. Quien gobierna Canadá no es canadiense, son extranjeros. Es el inglés Carlos III de Inglaterra y es George Soros, incluso por encima del rey, es George Soros el que está gobernando Canadá. Ellos son los que tiranizan Canadá. Ah, pero Justin Trudeau, al estilo de la narcopresidente Claudia Sheinbaum, cuando ella defiende que México es soberano, claro, el narco soberano de México, el narco bueno y sabio soberano de México. Esa es la soberanía que le gusta. Para Justin Trudeau, pues el soberano de Canadá tiene que ser George Soros, con sus cambios de sexo, con sus movimientos pedófilos. Bueno, pues todo eso es lo que le gusta a Justin Trudeau, porque ese sí es soberano. Soros es el soberano de Canadá. Y de hecho vamos a escuchar brevemente las declaraciones de Justin Trudeau en un momento. Si les parece una barbaridad lo que estoy diciendo, pues es una barbaridad incluso aún mayor, pues escuchar a un jefe de Estado como Justin Trudeau hablando del narco bueno y soberano, del Soros bueno y soberano, pues diciendo esta clase de cosas. Vamos a ver si lo podemos enfocar ahora mismo. Ahí está. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. No comienza el video, pues ahí tiene un breve. Volver a algo que él ha dicho repetidamente. Él quiere ver el colapso de la economía canadiense, porque eso haría más fácil anexarlo. Primero que nada, eso nunca va a ocurrir. Nunca vamos a ser el 51º estado. Pero sí, le puede hacer daño a la economía canadiense y comenzó esta mañana. Pero él va a descubrir muy pronto, igual que las familias estadounidenses, que esto va a perjudicar a gente a ambos lados de la frontera. Los estadounidenses van a perder empleos,
Van a pagar más por los alimentos, por el combustible, por los autos, por las viviendas, porque nosotros siempre hemos tenido mejores resultados trabajando juntos. Por supuesto que estamos abiertos a abrir negociaciones y revisiones, pero no nos llamemos a engaño sobre qué es lo que parece estar buscando él. Mentir para vivir es a lo que se dedica Justin Trudeau. Necesita forzosamente mentir al pueblo de Canadá para pues tener los medios necesarios para, según él, resistir a Donald Trump. Lo más seguro es que en los próximos días termine completamente doblado, como es de suponerse. Vamos entonces con nuestra siguiente nota. Durante el fin de semana se cometieron más de 207 asesinatos en México. El Papa Francisco tuvo 2 episodios de insuficiencia respiratoria. En Puebla, lamentablemente, encuentran un auto con 8 cadáveres abandonados. En su momento se dijeron que fueron 8. Ahora ya se sabe que son 9. Esto en Tehuacán, Puebla. Se dice que son los estudiantes tlaxcaltecas que habían desaparecido en el estado de Oaxaca. Mientras tanto, pues el gobierno de la presidenta Sheinbaum quiere hacernos creer que todo se encuentra de maravilla en México, que no hay ninguna problemática en materia de seguridad en nuestro país. ¿Ustedes creen eso? Sí, de esto es de lo que nos enteramos uno y otro. Todos los días nos enteramos de esta clase de narcoviolencia. Vamos con la siguiente nota. En Caborca, 3 marinos heridos por un ataque criminal. En Ciudad de México cortan la electricidad del metro en el tramo Jamaica a Pantitlán. Cientos tuvieron que caminar por las vías. Y ese es el metro supuestamente novedoso de Clara Brugada y el metro que deja Claudia Sheinbaum a la Ciudad de México. En Yucatán detienen a un sujeto con más de 700 kilos de droga. Es increíble, ¿no? 700 kilos. ¿Quién puede transportar algo así? Liberan a 22 personas en Colombia que estaban secuestradas por 45 días por el Ejército de Liberación Nacional, que es un grupo terrorista ligado a Cuba, y según el presidente socialista Gustavo Petro, dice que es dirigido por el cártel de Sinaloa desde México. Trump aumenta a 20, previamente le había puesto 10, aumenta a 20 los aranceles contra China, el 20% de aranceles contra China. Bueno, pues eso es tan solo una introducción, un resumen base para que podamos entender qué es lo que está pasando en el país. Los 14 narcolaboratorios que ha destruido Claudia Sheinbaum, sin lugar a dudas, es un movimiento importante a favor de lo que exige Donald Trump, pero como lo he dicho, no es suficiente. Oh, perdón, estaba cerrado el micrófono. Hoy se celebra a San Casimiro de Polonia. Y me queda la duda si se escuchó lo último que habíamos comentado sobre pues el resumen de lo que está pasando en México. Creo que sí estaba abierto el micrófono. A ver, vamos a revisarlo posteriormente. Me va a quedar la duda. Me va a quedar la duda hasta que lo tenga que subir. ¿Qué hacemos? Pues nada, volverlo a repetir. En otro momento lo volvemos a repetir. Grupo Salinas reporta sus mejores resultados en los últimos 22 años. Crece un 10% en ingresos
que son más de 57,000 millones de pesos. Su EBITDA aumenta en un 57%, aumenta también su cartera de crédito en un 11%, en un 8% aumentaron también los depósitos al banco, que son equivalentes a más de 233,000 millones de pesos. Una nota algo lamentable: en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se supone que gobierna la oposición, anuncia que dio ya un apoyo de 12,000 pesos para 250 personas transexuales. Esto se entregó entre el 19 y el 21 de febrero. Pues la pregunta es, ¿qué le pasa a Alessandra Rojo de la Vega? ¿Por qué se comporta peor que Morena o casi como Morena? Bueno, pues quizá porque ella es del PRD, es decir, forma parte del viejo Morena, el viejo partido de López Obrador. El partido narco propuso 2 veces como presidente a López Obrador. Así como ahora persiguen pues a Silvano Aureoles, ex colaborador de Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Por eso les digo que votar por el Partido Acción Nacional está bien. Es la opción más viable, o sea, la opción menos peor, ¿no? Pero votar por el PRD o por el PRI no es nada aconsejable, porque ellos tienen políticos que siguen en gran medida las mismas ideas que ellos, que el partido Morena. Elon Musk comparte un pasaje del libro de 1984 de George Orwell sobre la velocidad con que los gobiernos emiten mentiras para iniciar guerras y decir que ahora se encuentran en guerra con un determinado país. Elon Musk, a través de su departamento de eficiencia económica, anuncia que cancela un contrato por más de $215 millones que se daba en Texas. Era para rentar supuestas casas para migrantes, pero estas casas estaban completamente vacías desde hacía mucho tiempo. O sea, no desalojó a nadie, pero se seguía dando ese dinero. Elon Musk también declara que exhibe que en el hospital infantil de Seattle el protocolo de medicina le preguntaba a los pacientes infantiles qué tendencia o a qué género pertenecían. Si demi-girl, asexuales, gay, pansexual, bisexual más, o bi plus, bisexual, lesbiana, queer, strange, o sea, raro, something else, choose not to disclose. O sea, todo esto para tratar de confundir a los pacientes infantiles. Hospital Infantil de Seattle, Estados Unidos, les hacía esta clase de preguntas a los menores. Bueno, también pues comparto una publicación sobre hombres en deportes femeninos. En el estado de Massachusetts, un hombre hirió a 3 niñas en un juego de baloncesto. Denuncia que los miembros del Partido Demócrata votaron totalmente en contra de prohibir que hombres estén en deportes femeninos. Una buena denuncia, pues, para decir, pues si sigues votando por el Partido Demócrata, eso es lo que ellos apoyan. Elon Musk también comparte que fue desmantelada una red de tráfico ilegal de personas, una red de tráfico ilegal de personas en Los Ángeles, California. Habrían trasladado a 20,000 personas a través de la frontera, cobrando $18,000 a cada uno de los migrantes. Esta red de tráfico ilegal de personas era dirigida por un hombre llamado Eduardo Domingo Renato Matul y 2 personas más. También comenta lo siguiente: Elon Musk dice que los ventiladores lesionaron a pacientes con neumonía, supuesto C-19. Una publicación de SciTech Daily, un periódico de divulgación científica y médica, asegura que estos ventiladores que se utilizaron mucho en 2020, 2021, 2022 en los supuestos pacientes enfermos de C-19,
pues generaron microexplosiones en pulmones o podían generar microexplosiones en pulmones según una investigación realizada por la Universidad de Tulane. Por tanto, no se puede decir que hayan salvado vidas. Elon Musk cancela contratos de DEI, de Diversity, Equality and Inclusion, diversidad, equidad, inclusión gay y transexual en 32 departamentos e instituciones del gobierno de los Estados Unidos. En conjunto suman más de 2.16 mil millones de dólares lo que se gastaba en promover la transexualidad. Es un ahorro muy significativo y entonces esto es fácil, por lo que podemos entender por qué atacan tanto a Elon Musk, pues están muy molestos por esto. El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, dice que eliminar la libertad de expresión destruiría nuestra civilización occidental. Declaró que este mal viene de dentro de las naciones de Occidente. No es un enemigo externo, no es China quien esté ocasionando esto, sino que esto surgió como políticas del gobierno. Y nos consta que sí, hay mucha censura por parte de los gobiernos occidentales contra su población. El gobierno de Ucrania, bueno, pues Volodymyr Zelensky, ¿por qué tuvo esta reacción Donald Trump de cancelar todos los recursos militares para Ucrania? Pues precisamente por las declaraciones de Zelensky, que se radicaliza en querer ocasionar una guerra mundial. Dice, estamos muy lejos de la paz con Rusia. Los analistas de CNN, y ya para decir que los analistas de CNN critican a Zelensky es mucho, pues los analistas de CNN dijeron que Zelensky no sabemos a quién está escuchando como consejeros, pero debería de dejar de escuchar. No escucha a los demócratas, porque para tratar con Donald Trump decir esto es tomarlo por tu enemigo, o es ponerlo como tu enemigo. Trump suspende la entrega de todo equipo militar a la dictadura de Zelensky. Digo dictadura porque pues no hay elecciones. Ya tiene mucho tiempo que no hay elecciones. El periodista norteamericano Mario Naufal destaca una entrevista del analista David Sox, que fue consultado por la cadena de televisión Fox News. Pues dice, ¿por qué Zelensky se opone a que haya paz? ¿Por qué no quiere que haya paz en el mundo? Pues es por un interés y por una ambición personal. David Sachs declara que Zelensky pierde todo el poder y el dinero si se logra la paz entre Rusia y Ucrania. Por eso es que no quiere que haya paz. Por eso inicia o incita a una guerra de Europa contra Rusia. Retrato de los que se reunieron en el Reino Unido para impulsar una guerra mundial con Zelensky. El rey Carlos III, Felipe VI de España, Pedro Sánchez, presidente de España por el Partido Socialista, Ursula von der Leyen, el primer ministro del Reino Unido, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, Trudeau. Bueno, la imagen que comparte Elon Musk es el de un tablero de ajedrez en el que los reyes pues están más o menos conversando en un mismo lugar tranquilamente y las piezas, los peones, pues obviamente están destruidos. Eso es la guerra, dice que en estricto sentido eso es lo que le gustaría ver a alguien como Zelensky. Esa es la imagen que comparte y es lo que les digo, ¿no? O sea, muchas personas como Pascal Beltrán del Río, aquí tengo la lista, ahorita la volvemos a leer. Comunicadores de México, políticos de México, expolíticos de México quieren ver una guerra mundial contra Rusia. Una guerra en la que ellos obviamente no van a participar. Se les hace muy fácil pedir eso porque ellos no van a arriesgar su vida. Ellos no van a ser los soldados que van a estar recibiendo los golpes o perdiendo la vida. Por eso les interesa que haya un conflicto de esa naturaleza, pues se les hace fácil. Yo veo que cómo puede haber gente tan ociosa. Ahora, si no es socio y en realidad lo que ellos tienen es un contrato para difundir esto en redes sociales, impulsar una guerra mundial, pues entonces nos daríamos cuenta de qué grado de extensión tiene la mafia. Es como lo mismo que les comentaba, ¿no? El cártel Slim, que es jefe de Eduardo Verástegui y de muchas otras personalidades corruptas en los medios, nunca van a ser criticados ni cuestionados por ellos, nunca van a hacer nada contra su corrupción, contra sus mafias, y ellos siguen empleando
pues la propaganda para asusar el odio contra Donald Trump, asustar a la gente con que es necesario dañar ciertas políticas energéticas por el temor de un cambio climático. Ellos tienen todo esto a su disposición, la agenda de género, etcétera. Son cosas que no son completamente ajenas, pero vienen de ellos, de sus intereses personales, de sus intereses privados. Bueno, pues ha llegado el momento de repetir lo que estábamos comentando por si estaba el micrófono cerrado. Bueno, pues Sheinbaum no cumplió con las expectativas de Donald Trump, impone por tanto 25% de aranceles contra México y Canadá este 4 de marzo. Más de 207 asesinatos se registraron en México durante el fin de semana, sábado y domingo. Muestra de que las cosas no mejoran. Papa Francisco tuvo 2 episodios de insuficiencia respiratoria más. Puebla, masacre, dejan abandonado un coche con más de 9 cadáveres. Se sospecha que son los estudiantes desaparecidos en Oaxaca, originarios de Tlaxcala, esto en Tehuacán. ¿Por qué pasa esto? Porque pues nuestro país está gobernado por grupos criminales que de pronto asesinan estudiantes. Es muy común que asesinen estudiantes que van de turistas, que van de excursión, los secuestran y los matan, como ocurrió con los 5 jóvenes de Lagos de Moreno que se dirigían a una feria y fueron secuestrados y obligados a matarse entre sí por una facción del cártel de Sinaloa, seguramente los Chapitos. Caborca, 3 marinos heridos por un ataque criminal. En la Ciudad de México cortan electricidad al metro en el tramo Jamaica-Pantitlán. Cientos caminan por las vías. El metro completamente ineficiente y destruido por la administración de Sheinbaum, Ebrard y todos los anteriores que se dedicaron a saquear para sus intereses políticos. Yucatán, detienen a sujeto con más de 700 kilos de droga, liberan 22 personas en Colombia secuestradas durante más de 45 días por el socialista ligado a Cuba, Ejército de Liberación Nacional, que según Gustavo Petro trabaja para el cártel de Sinaloa que le da órdenes desde México. Trump aumenta en un 20% los aranceles contra China. Bueno, pues eso es tan solo una muestra de lo que está ocurriendo en el país. Y rápidamente vamos con otra información importante. Lo que no entiendan, pues lo pueden repetir muchas veces en la plataforma de streaming. No es suficiente los 29 narcos que envió Claudia Sheinbaum a los Estados Unidos. No es suficiente que destruyó recientemente, ayer se anunció otra vez, que destruyó otros 14 narcolaboratorios, que se tienen que sumar a los 48 narcolaboratorios que Claudia Sheinbaum ya había destruido. No es suficiente para Donald Trump. Y yo entiendo que esté molesto y que diga que no es suficiente porque, como les había comentado, algunas detenciones, como por ejemplo la de un supuesto extorsionador de los productores de aguacate, limón, chile, etcétera, allá en Michoacán, me sonó a mí más a montaje. A mí me parece que eso fue un montaje. No le creo a Claudia que ese fuera el importante extorsionador y generador de violencia, cuando es incluso un cártel completamente fantasioso. No nos ha hablado de la detención de ninguno de los Viagras, de ninguno de los líderes criminales de los cárteles unidos, que son los que considera Donald Trump como organizaciones terroristas. Entonces, porque Claudia sigue encubriendo a los Chapitos, a los hijos del Mayo Zambada, a los líderes del cártel Jalisco, pues Donald Trump va a seguir adelante con sus aranceles. Esa es la triste realidad y pues sí nos va a afectar a nosotros, nos pasa a afectar, pero es culpa de Claudia, no de Donald Trump. Y si no se hacen estos actos de mano dura, disciplinaria contra Claudia, pues entonces no va a haber cambios. Entonces Donald Trump no debe de detenerse por esto. Y bueno, con esto sumarían ya 62 narcolaboratorios que han sido destruidos por pues la administración de Claudia Sheinbaum. Díganme si eso no les parece importante. Es un importantísimo avance, pero evidentemente pues a Donald Trump le parece poco porque obviamente Sheinbaum puede hacer mucho más. Todo lo que no se había hecho en años
Ya vieron que estuvo 6 años López Obrador y no se hacía nada. No se hacía absolutamente nada contra los cárteles de la droga. Y llega Donald Trump y nos muestra que es muy fácil que se pueda avanzar contra los cárteles de la droga en cuestión de unas semanas. Ni siquiera han tenido que pasar meses. En cuestión de semanas se avanza muy rápidamente contra todo lo que son los cárteles de la droga. Vamos entonces con los otros detalles de esto. ¿Qué tenemos por acá? Pues sí, los narcolaboratorios que le fueron entregados. Vamos entonces a repasar la lista de los comunicadores a modo, los comunicadores, pues ahora sí que serviciales al globalismo, al cártel globalista, que quieren una guerra, pero obviamente no quieren ir a pelearla. Aquí tenemos esa lista. La lista es muy sencilla. Tenemos ahora en primer lugar pues obviamente al comunicador Pascal Beltrán del Río, parte de Grupo Imagen, mafia mediática globalista, de la familia Vázquez Raña o del clan Vázquez Raña, dueños de los hospitales Ángeles, dueños de Imagen Televisión, dueños de también medios de comunicación impresos como El Sol de México, todos los soles, todos los que forman parte de la organización editorial mexicana, la OEM, conocida como la OEM, pues son de ellos porque se los apropiaron de forma corrupta. Entonces, bueno, pues Pascal Beltrán del Río no es confiable, créanme, no es confiable. Luego tenemos ninguno de los comunicadores, porque también encontramos a Rodrigo Pacheco, que es conductor de Imagen Finanzas, de Grupo Ángeles, igualmente del mismo grupo empresarial, que durante muchos años fueron prestanombres, de Luis Echeverría, presidente priista y asesino de la década de los 70. Ahora todo eso lo dirigen sus hijos. O sea, el problema no... Estamos lejos de salir de la influencia de la mafia de Echeverría, que vamos a ver qué se puede hacer con ellos, porque los que estaban directamente, de los que conocíamos directamente, que tenían relación con los cárteles de la droga, pues ya no viven. Vamos a ver, el gobierno de los Estados Unidos tendrá sus medios para saber quién hace qué, quiénes funcionan a los cárteles, ¿no? Incluso les he comentado en algunas publicaciones que sabemos que a Juan Francisco Eli Ortiz, que es el director del periódico El Universal, lo puso en ese cargo la corrupción de Luis Echeverría Álvarez, presidente priista, masón y ligado a la CIA y socialista. Por eso vemos que Juan Francisco Eli Ortiz, su hija, primero forma parte del partido narcotraficante Morena y apoya a Claudia Sheinbaum, le hizo su campaña publicitaria en internet. Por eso vemos que el Universal presenta encuestas a modo para atacar al Poder Judicial y para favorecer el narcotráfico y la narcoelección. Bueno, pues porque el Universal, según reportes de inteligencia de Estados Unidos, al menos el 55% del Universal forma parte del narcoestado masón mexicano. No hay libertad de prensa en nuestro país. Es parte de las mafias de Echeverría y de otros expresidentes del narcosistema masón. Por eso es que vemos tanta corrupción en los medios de propaganda, por eso es que vemos tanta distorsión de la información, de las noticias. Luego tenemos el caso de Dionisio Fernández. Él es conductor del programa Razón de Estado en NTN 24. Bueno, pues él también apoya una guerra mundial que él no quiere luchar. Oscar Vara, opinólogo anti-Trump y anti-Rusia del canal Geopolinomics, también está citado por muchos medios como opinión central y promueve la guerra. Fernando Belauzarán, un político experredista, partido del narcotraficante López Obrador, apoya también una guerra contra Rusia por Zelensky. ¿Por qué? Quién sabe, ¿no? Podría formar parte de algún grupo empresarial o mediático que se lo exige así.
Luego, en esta lista también tenemos a León Krauss, hijo del historiador judío Enrique Krauss. Bueno, pues él también apoya una guerra mundial contra Rusia. Emanuel Rincón, venezolano que es autor del famoso informe Orwell, que a pesar de denunciar adecuadamente la corrupción de la USAID al financiar abortos, ideología de género y prensa corrupta, bueno, pues y también él denuncia la tiranía de Nicolás Maduro de forma puntual, pero lamentablemente apoya el terrorismo de Zelensky y también los crímenes, porque también hubo abusos por parte del Estado de Israel. Bueno, pues ahí tenemos algunas cosas que no nos terminan de cuadrar, que hay personas que parecen estar un poco confundidas. Es que tomen en cuenta que hay personas que están dentro de una trampa de propaganda. O sea, realmente esto puede intoxicar a muchas personas el estar escuchando que Zelensky es bueno, Zelensky es un héroe, Zelensky lucha por Ucrania, Zelensky lucha contra una invasión. O sea, eso poco a poco a lo mejor a algunas personas se les ha metido en la cabeza. Aunque este grado yo no creo que sea falta de discernimiento. Yo creo que son personas, las que estoy citando, que reciben alguna forma de pago para seguir apoyando la propaganda. Porque si bien es cierto que Donald Trump desaparece la USAID, hay muchas otras mafias de ONGs que están dando dinero a los comunicadores para seguir con la propaganda de guerra, con la propaganda de todos los tipos, ¿no? De todas las agendas que tiene la Agenda 2030. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pues ya saben que dispone sin derecho, sin preguntarle a ningún pueblo de Europa de todo el dinero y dice que se lo va a dar a Zelensky. Carlos III de Inglaterra, rey masón merovingio, acusado de asesinar a su propia esposa Diana de Gales, pues también apoya esto. Keir Starmer, que es el primer ministro del Reino Unido, obviamente que también apoya una guerra mundial. Emmanuel Macron, presidente de Francia, una marioneta de la banca Rothschild y de Sanofi, pues obviamente que también. Felipe VI de España, también. Y por último, un comunicador peruano, pero que vive en los Estados Unidos, que se llama Jaime Bailey, pues insiste en que debe de haber una guerra total, una guerra mundial contra Rusia. Y que debemos de darle dinero a Zelensky. Esas son la clase de ideas que anda pregonando. Pero ustedes fíjense, ustedes comprendan que bueno, pues todas estas personas lo que buscan es un conflicto que piensan que no les va a afectar, que piensan que no les va a tocar, que piensan que está muy lejos tal vez. Y por eso lo impulsan. Ninguno de ellos es ruso, ninguno de ellos es ucraniano, ni mucho menos europeo. Pero se les hace fácil pedir una guerra. Ahora, estos sujetos o estas cuentas en las redes sociales inundan de publicaciones. Y si nos ponemos a contarlos, verdaderamente, o sea, relativamente son pocos, ¿no? No son muchas personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Son 14 personas. De momento yo la lista que hago, en que su posición es una guerra mundial, son 14 personas. Realmente a mí ni siquiera me consta que ellos estén manejando sus cuentas. Es altamente probable que hayan contratado a un community manager que les está haciendo estas publicaciones y ellos cobran algún beneficio por pues estar llamando a una guerra mundial. Seguimos. Bueno, pues eso es con relación a esta lista. Si ustedes conocen a alguien más que esté llamando a una guerra mundial, pues déjenmelo en los comentarios y lo integramos a la lista, al conteo general. También me ha faltado mencionar que la mayoría de los periódicos, la prensa, tiene también ese sesgo de decir que Zelensky debe de ser apoyado en sus intenciones de llevarnos a una guerra internacional. Bueno, el periódico El Universal tiene una mala portada, dedica su portada a atacar al ex colaborador de López Obrador, a Silvano Aureoles, del PRD, que desvió 43,000 millones de pesos, esto según varias denuncias en su contra. Debemos de recordar que, bueno, pues ellos piensan, los morenistas, la dirección del Universal, ellos piensan que publicando esto, pues le hacen un daño a la oposición, cuando en realidad ese partido, el PRD, que ya ni existe, ya perdió el registro a nivel nacional,
llevó a López Obrador en 2 veces a ser candidato a la presidencia de México, una en 2006 y otra en 2012. Vamos con nuestra siguiente nota. También tiene el periódico El Universal, pues que por ser marzo, que el mes del feminismo, el mes del odio contra los hombres, Mujeres a Seguir, tiene una columna ahora que se llama Mujeres a Seguir, donde se asusa el odio feminista. En Serbia, diputados de oposición lanzaron granadas en pleno parlamento. Hay varios heridos, al menos 3 diputados heridos. Eso es algo interesante, ¿no? Cómo puede haber pues esos actos. No me gusta la nota porque pues puede ser que haya movimientos, además de Ucrania, los que quieren una guerra mundial, pues se pueden movilizar a muchos otros países y comenzar a hablar precisamente de cosas como esta. De que hay una oposición radicalizada que toma incluso lanzar granadas en un parlamento. El parlamento no es para lanzar granadas ni para pelearse a puño limpio. Es un lugar donde se debería de dialogar, ¿no? Es un lugar donde se debería de llevar de forma racional las ideas, y no es lo que se está viendo. La corporación Honda, fabricación de automóviles y motocicletas, deja el estado de Guanajuato y planea moverse a Indiana. Posiblemente habrá un aumento, bueno, como una forma de evitar el aumento de entre $3,000 a $10,000 su producción. Pero a cambio de esto, tiene el beneficio Estados Unidos de incrementar los empleos en su territorio. Intentos fallidos. China y Canadá imponen aranceles contra Estados Unidos. China de un 10 a un 15% contra los alimentos que compran de Estados Unidos. Trudeau anuncia que tomará medidas contra Estados Unidos. El narcopolítico Félix Salgado Macedonio dice que acepta la sugerencia de Claudia Sheinbaum y que no será hasta el año 2023 en que quiera imponerse como gobernador del estado de Guerrero. Sigue siendo corrupción de todas formas, aunque deje un periodo de 6 años. Aumenta a 9 cadáveres los cuerpos descuartizados que fueron hallados en un auto en Puebla, en Tehuacán, gobernado por el partido Morena. Dicho estado, investigan si son los estudiantes desaparecidos en Oaxaca. El significado de la V con los dedos. Bueno, ese es un tema que también aquí me aparece en la escaleta y rápidamente solo lo comento porque esa V con los dedos pues es bien conocida, que la ha hecho Eduardo Verástegui para su movimiento Viva México o algo así, Viva la Vida, que hacía esa V que dicen que es diabólica o ocultista, para promover el voto para Morena, cuando decía que teníamos que votar por el PES, por el Partido Encuentro Solidario, y que de esa forma íbamos a garantizar el derecho a la vida, lo cual era una completa mentira porque iba en coalición con Morena, con el Partido del Trabajo también de Raúl Salinas de Gortari. Bueno, lo que dice es lo siguiente. Esto es una columna que publicó el licenciado Carlos Germán Gutner a través de su perfil de LinkedIn el 4 de diciembre de 2021, en un artículo dedicado a hablar sobre el satanista Winston Churchill y el presidente de Argentina, Juan Domingo Perón. Dice lo siguiente: invento calculado de la masonería inglesa, concretamente del ocultista Aleister Crowley, mentor de varias logias y colaborador del Servicio de Inteligencia Naval y del MI5 de Gran Bretaña. El gesto evoca a una deidad cornuda de la mitología pagana, el dios Pan, y es de amplia difusión en los practicantes de la Cábala, fuente de doctrinas masónicas. En el cristianismo se asocia estas prácticas al ocultismo y al satanismo. Y de ahí vendría la utilización de esta V de la victoria. Bueno, pues la imagen que yo les he compartido, la imagen que yo les he hecho llegar es esta en la que está Eduardo Verástegui con Samuel García,
quien está ligado al cártel del Golfo según la denuncia periodística de Breitbart News, un periódico de Texas que lo señala así. Su padre, García Mascorro, pues se dice que fue socio de ese cártel. También tenemos una fotografía de Samuel García con el perverso líder del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, y una fotografía de Winston Churchill, Illuminati, masón Illuminati, emparentado con otros clanes, pues haciendo la supuesta V de la victoria. Con la explicación que les acabo de proveer, pues no debe de quedar ni lugar a dudas, ¿no? Aquí el reproche que yo le hago a Eduardo es recordar de cómo él hizo alianza con Movimiento Ciudadano, con Samuel García, contra la candidata de oposición Xóchitl Gálvez para pues que ganara a Claudia Sheinbaum. Y eso fue una colaboración con Jorge Maínez, que es empleado de Samuel García. Si fue precisamente al frente, fue porque lo ordenó Samuel García. Entonces, no se equivoque, ¿no? Pues el cártel de Slim, de distintas formas, ayuda siempre a Morena. Bueno, pues vamos con lo siguiente. Sheinbaum se somete a Donald Trump, emprende guerra económica contra China. Sí, México ya entra en una guerra económica contra China. El New York Times es el que mejor se dio cuenta de esto y lo pone así. Entre las medidas destaca un arancel del 35% contra las importaciones de ropa china y un impuesto de 19% a los productos adquiridos a través de las plataformas de comercio electrónico como Shein y Temu. Además de que las autoridades mexicanas llevaron a cabo redadas en un complejo comercial donde se vendían productos pirata llamado Izazaga 80 y talgo, que por cierto es propiedad de una corporación judía del que fuera presidente de la comunidad judía, Helfon, se apellidan Helfon, los que tenían ahí a todo ese comercio chino. Entonces, Sheinbaum, dice el periódico Infobae, México intensifica acciones contra migración, narcotráfico y comercio chino para evitar los aranceles del 25% de Trump. Vamos a ver qué dice en la noche, ¿no? Ya por la noche o por la tarde-noche, Donald Trump va a dar un discurso respondiéndole a Sheinbaum, respondiéndole a Macron, y vamos a ver qué es lo que dice. Papa Francisco, bueno, pues ya hablamos de que sufre 2 cuadros de insuficiencia respiratoria aguda, ha tenido respiración mecánica, o sea, con un ventilador, informó el Vaticano. Aumenta el costo del pollo en México, un mercado no regulado. El periódico Reforma publica, hayan 8 jóvenes descuartizados. En realidad se confirma que son 9 en el estado de Puebla sobre la autopista Puebla-Oaxaca. El hallazgo fue realizado por policías de Tehuacán, Puebla. ¿Cuándo dejaremos de escuchar notas tan horribles como estas? Vamos con lo siguiente. La mafia de la Royal Society de Inglaterra, que es una supuesta sociedad de científicos, donde estaba Darwin, Isaac Newton, etc., exigen la expulsión de Elon Musk porque dicen que da noticias falsas. Ese es motivo para expulsar a alguien. ¿Y a qué cosas le dicen noticias falsas, no? Pues dicen que él ha compartido información sobre las contraindicaciones de las vacunas. Por eso es que quieren expulsarlo de la Royal Society. Pero, pues eso es completamente injustificado, ¿no? Vamos con nuestra siguiente nota. Además a Elon Musk no le interesa, o sea, no le conviene estar en una organización como esa, no tiene ningún beneficio. Es el hombre más rico del mundo. ¿Qué le puede importar estar en una cosa como la Royal Society, que además está repleta de corruptos, ¿no? Porque son miles de científicos y premios Nobel que quieren atacar a Elon Musk. Se nota su parcialidad política, sus intereses. Bueno, la razón de por qué el periódico El Universal apoya las mentiras del partido narcotraficante Morena es porque forma parte de la mafia del masón socialista y agente de la CIA, Luis Echeverría, que ya falleció, no fue un presidente de México. Juan Francisco Eli Ortiz fue puesto como director del periódico El Universal por Echeverría. Por eso su hija también apoya a Claudia Sheinbaum. Lo que les había comentado, ¿no? Lo que ya les había comentado con anterioridad, pero que es bastante revelador, bastante esclarecedor, porque la familia Echeverría también tenía nexos con el cártel de Guadalajara, con Rafael Caro Quintero, por tanto,
y en una de sus propiedades se habría pactado, según 2 testigos policías, se habrá pactado con Manuel Bartlett, con el narcotraficante Don Neto y con el narco de los narcos Quintero, matar al agente de la DEA Enrique Camarena. Ya les dije que previamente no se extraditaba a los narcos a los Estados Unidos porque eran protegidos por los gobiernos como Obama, Bush, Clinton, y en su momento pues también fueron protegidos por los gobiernos de México, ¿no? O sea, tú me lo pides, yo digo que no, tú no dices nada y así todos contentos simulando que pues queremos justicia, pero pues no se puede. El periódico La Prensa. Mafia internacional, detecta la Fiscalía de México, hay grupos criminales venezolanos, colombianos y canadienses operando en la Ciudad de México. Claro, pero solamente lo reconocen después de que Trump les ponga fuego, después de estar bajo presión. El Partido Acción Nacional exige 15 años de prisión contra los montachoques. Y bueno, para cerrar con el programa vamos a hablar de San Casimiro de Polonia. Vamos a escuchar, mejor dicho, qué hay sobre San Casimiro de Polonia. San Casimiro de Polonia. Su padre el rey era parte de la masónica Orden de la Jarretera, pero él fue santo, sucedió a su padre en el trono por un tiempo contra la invasión islámica. Se dice de él, según los biógrafos de Casimiro, su más grande anhelo y su más fuerte deseo era siempre agradar a Dios. Para eso trataba de dominar su cuerpo, antes de que las pasiones sensuales mancharan su alma. A pesar de ser hijo del rey, vestía sencillamente. Se mortificaba en el comer, en el beber, en el mirar y en el dormir. Muchas veces dormía sobre el puro suelo y se esforzaba por no tomar licor. Si tomamos en cuenta que vivía en un palacio donde el ambiente invitaba a la vida fácil, podremos entender la virtud de este joven santo. El centro de su devoción era la pasión y muerte de Jesucristo, la cual meditaba a profundidad paso a paso. Era también muy devoto de Jesús sacramentado. Mientras por el día ayudaba a su padre en el gobierno del reino, de noche pasaba horas de adoración. Demostró también gran amor a los pobres. La gente se admiraba de que, siendo hijo de un rey, nunca ni en sus palabras ni en su trato se mostraba orgulloso o despreciador con ninguno, ni siquiera con los más miserables y antipáticos. Según el biógrafo enviado por el Papa León X, la caridad de Casimiro era casi increíble, un verdadero don del Espíritu Santo. Entregaba a los pobres no solo bienes materiales sino también su tiempo, sus energías, su inteligencia y su influencia respecto a su padre. Prefería siempre a los más afligidos, a los más pobres, a los extranjeros que no tenían a nadie que los socorriera, y a los enfermos. Defendía a los miserables y por eso el pueblo lo llamaba el defensor de los pobres. Su padre quiso casarlo con la hija del emperador Federico, pero Casimiro dijo que le había prometido a la Virgen Santísima conservarse en perpetua castidad. Pero no es solo Samuel García del Cártel del Golfo, amigo de Verástegui y de Clausio Abli. Ahí ya se estaba metiendo otra cosa. Pues sí, forma parte de las historias encomiables de un gobernante santo, de alguien que llegó a ser gobernante y también santo. No necesariamente todos los gobernantes han sido santos, pero sí ha habido gobernantes que han logrado conquistar los altares, como es el caso de Casimiro de Polonia, que pues es admirable que estando en medio de tanta opulencia, lo que él buscaba era moderar todos los apetitos relacionados y de esa forma mantenía su integridad, mantenía bajo control su cuerpo, sus pensamientos. De aquí que la práctica del ayuno pues sea también tan referida para mantenerse en un estado de salud mental, ¿no? Que es muy cierto. Es plenamente cierto que hay distintas técnicas. Y cuando digo mortificación no es de estarse golpeando o latigando o cortando, que tenemos conocimiento que lo han hecho algunas sectas, sino practicar cosas como el ayuno, claro, con medida y con la supervisión que es necesaria para no enfermarse. Son prácticas cristianas, está dentro de la prédica del catolicismo de nuestro Señor Jesucristo el hacer ayuno.
Seguimos en lo mismo de la historia y vamos con esto que es de algunos acontecimientos que podemos comentar. Bueno, empezamos con 1789. 1789, en los Estados Unidos entra en vigor la nueva Constitución, declarada por el Congreso de la Confederación en su 10ª reunión. Bueno, pues es un acontecimiento importante porque entra en vigor la Constitución estadounidense. 1805, reasume Thomas Jefferson como presidente de Estados Unidos. Ese era un presidente Illuminati, formaba parte de la secta o de la logia Illuminati, Thomas Jefferson. De hecho, los simbolismos masónicos en el billete del dólar, pues es más que evidente, ¿no? La pirámide del ojo del omnipresente, pues es plenamente masónica. 1809, en los Estados Unidos, James Madison es elegido cuarto presidente, cargo en el que permanecerá hasta 1817. Amigo igualmente de Thomas Jefferson, pues también es un presidente Illuminati. Un presidente anticatólico, un presidente que, contrario a lo que se pensaría, siendo fundador de los Estados Unidos, pues pretendía un estado completamente masón, un estado completamente dominado por ello. Pero el pueblo estadounidense es otra cosa porque aún siendo muchos protestantes, otros católicos, pues una nación que se va a resistir a eso, pero que tiene desde sus orígenes. Porque también Benjamin Franklin también era parte de una logia, bueno, de la misma logia que era Voltaire, ¿sí? De la logia esta que se le conocía como las Tres Hermanas, si no mal recuerdo. 1817, en Estados Unidos, asume James Monroe, volviendo a ser reelegido en 1821. James Monroe, que es el personaje que se le asocia con la mal llamada doctrina Monroe de América para los americanos o el destino manifiesto, pues bueno, es un personaje, es un presidente importante que también será patrocinador de la idea del expansionismo estadounidense y por tanto del robo del 55% de los territorios de México. 1840, Yucatán se separa de México como protesta contra el gobierno centralista de Antonio López de Santa Anna y se proclama República de Yucatán. Era lógico que hubiera protestas contra Antonio López de Santa Anna, pues siendo que él era un gobernante corrupto que llega pues auspiciado por Joel R. Poinsett, embajador de Estados Unidos. 1861, España acepta el ofrecimiento de Santo Domingo para reincorporarse a la monarquía. La anexión duró 4 años. Pues muchos países, muchas naciones querían seguir formando parte del Imperio Español, pero hubo impedimentos porque la conspiración masónica ya estaba muy extendida tanto en España como en esos países. En 1906 en México hay una epidemia de tifus que causa 4,000 muertos. 1903 en los Estados Unidos Woodrow Wilson, presidente masón, asume la presidencia. 1914 en Francia el doctor Filiatre separa a 2 hermanas siamesas. Avance en la medicina. 1818 se registra la gripe española, cuando la llamaron española, de 1918, que pues dicen que se habría originado en Kansas, Estados Unidos, y ocasionó la muerte de más de 40 millones de personas en el mundo. Fue realmente algo muy grave, pero no se sabe como tal si fue una gripe o fue otra cosa. 1919 se inaugura en Moscú la Tercera Internacional Comunista, propiciada por la Unión Soviética, en la que están representados todos los partidos comunistas en proporción del número de sus afiliados. 1928 se ordena la disolución de las secciones del partido nazi. En numerosas ciudades alemanas, el gobierno considera que eran peligrosas para la seguridad del Estado. Sin embargo, después se les autoriza. Y hay que recordar que precisamente por esto, porque un gobierno masón, porque un gobierno liberal y socialista prohíbe el partido nazi, pues muchos pensaron que era la mejor oposición a ellos, pero había otros intereses. 1924, la Asamblea Nacional Turca
apoyada por el jefe del Estado, Mustafa Kemal, aprueba la abolición del califato. Mustafa Kemal Atatürk pues disuelve el califato porque obviamente era de importancia para entregar los territorios de Palestina al imperialismo británico, donde planearían hacer pues el Estado de Israel para ocasionar luego un conflicto mundial con el mundo islámico. Ese era el plan original. En 1929 se funda en México el Partido Nacional Revolucionario PNR de Plutarco Elías Calles, masón socialista, que lo que busca pues es la persecución de la iglesia. Ese partido con Cárdenas se llamará PRM, Partido de la Revolución Mexicana, y luego se llamará PRI. Su evolución, por los que la integran, luego será PRD y finalmente se convertirá en Morena. Pero desde 1929 viene esa idea del partido único. 1929, en los Estados Unidos, Herbert Hoover asume la presidencia. 1933, en Estados Unidos, el demócrata Franklin D. Roosevelt toma posesión como presidente. En su discurso inaugural dice, a lo único que hay que tenerle miedo es al miedo mismo. 1944, en Japón, todos los estudiantes se movilizan, se cierran todos los centros públicos y de diversión. Para darnos cuenta de la magnitud de la guerra, pues fue eso. Se fueron todos los jóvenes a la guerra, tanto que hasta se cierran los centros de diversión porque ya no tenían clientes. Es lo que pasa en un país como Japón, ¿no? Donde parece ser que eso tienen comportamientos muy gregarios, ¿no? Todos hacen similarmente lo mismo. 1949, Resolución 69 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es adoptada. Admite Israel a la ONU. 1973, en Francia, después de la primera vuelta en las elecciones legislativas, el primer lugar es ocupado por la Izquierda Unida, por delante de los gaullistas. 1987, Esto de 1973 es interesante, ¿no? Porque entonces a partir de 1973 Francia se empieza a izquierdizar, pero de una forma radical. Eso es una cosa que hasta la fecha no ha cambiado, sigue muy izquierdista. 1987, en Washington, el presidente Ronald Reagan reconoce que Estados Unidos vendió armas a Irán a cambio de rehenes y hace suya toda la responsabilidad del Irangate ante la opinión pública. Cuando en realidad los responsables pues eran los que pusieron a Ronald Reagan en la presidencia, siendo que él era un actor, lo impone igualmente la mafia Illuminati, ¿no? Y hacen esto del Irán Gate, que vendió armas a Irán para atacar a Irak y a su vez el Estado de Israel creo que vendía armas a Irak para atacar Irán. Fue un plan pues, no nada ético, ¿no? En 1989, en Londres se inaugura una conferencia internacional de más de 100 países para estudiar medidas drásticas contra la utilización de CFC, clorofluorocarbonos, en los aerosoles. 1991, en Letonia y Estonia, los independentistas vencen en los plebiscitos correspondientes para separarse de la Unión Soviética. 1999, en Arizona, el alemán Walter Legrand, de 37 años, es ejecutado en la cámara de gas, en la que murió tras 18 minutos de agonía por los gases letales. Esta noticia escandaliza a Alemania y al resto de Europa. 2002, Canadá autoriza la investigación con embriones humanos, aunque prohíbe la clonación. Dos notas interesantes, ¿no? Primera, que Canadá no tiene respeto por la bioética y dice que sí se puede hacer la investigación con embriones humanos y es un país progresista en el que se promueve el aborto. Y el otro es que en 1999 se ejecuta a un alemán, a un delincuente de nombre Walter Legrand, de 37 años de edad, y se utiliza pues la horrible muerte que tuvo por cámara de gas como una especie de propaganda para demonizar la aplicación de la pena de muerte. Pero hay otras formas de aplicar la pena de muerte que no tienen que ver con fallos como este, ¿no? Y necesariamente la pena de muerte se le aplica a criminales, al que mata. Entonces,
Yo creo que es perfectamente viable acabar con una persona que no tuvo miramientos en acabar con la vida de decenas o incluso otra persona simplemente. Entonces es una persona que como mató, pues va a morir. Y me refiero a que ha matado sin cumplir un deber y sin estar, sin cumplir con un deber y sin legítima defensa. 2005, en su casa de Kiev aparece muerto el exministro ucraniano de Interior, vinculado con el asesinato del periodista Georgi Gongadze en el año 2000. Mire, tantas tramas de corrupción antes de Zelensky seguramente hay en Ucrania, negocios muy chuecos, negocios así pero muy muy sucios. Por eso es que hay tanto conflicto y tanta defensa por parte de la élite de Ucrania. Pues ahí apareció muerto el ex primer ministro ucraniano del Interior, en su casa, y le relacionaban con el asesinato de un periodista en el año 2000. En el año 2011, en Texas, Estados Unidos, un jurado condena al gurú krishnaísta Pradashnath Saraswati por abusar de menores de edad, por cometer actos de pedofilia en los 80s y en los 90s. Es una secta orientalista cometiendo actos de pedofilia. Pero claro, la prensa nunca va a destacar que hay monjes budistas pederastas, que hay monjes krishnaístas pederastas, que hay seguidores de Osho que fueron pederastas, o el maestro de Maduro, que era su guía espiritual, era un tal Said Baba, que también violaba menores de edad. 2018, el ex espía del MI6 Sergei Skripal y su hija fueron envenenados con un agente nervioso de Novichok en Salisbury, Inglaterra, causando un alboroto diplomático que resultó en expulsiones masivas de diplomáticos de todos los países involucrados. 2019, debuta la boy band surcoreana TXT, Tamaharu X Tagedar. Bueno, pues ese sería el último acontecimiento histórico y pues con eso ya despido, ya cierro con este programa con 1 hora 11 minutos de transmisión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete a mi canal y a mis demás redes sociales. Realiza un donativo para mejorar la calidad de este programa, invertir en nuevo material y equipo que es necesario, así como en unidades de almacenamiento para trabajar con nuestras fuentes de información, nuestra base de datos, de forma eficiente. Financia este proyecto. La información veraz y oportuna es un asunto de vida o muerte. Hasta la próxima. Dale oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.